porque cambió el mundo, ¿no? En otra época, cuando yo era chico, digamos, tus viejos te decían, estudia una carrera, ¿no? Que eso te, una carrera tradicional, que eso te va a dar cierta estabilidad, vas a conseguir un laburo, vas a... y bueno, los deseos eran eso, ¿no? Formar una familia, tener un laburo, digamos, tener una vida más o menos estable, ¿no? De clase media, ¿no? De poder irte de vacaciones, un ahorro, poder darte algún gusto y demás. Obviamente eso cambió, ¿no? Y hoy los pibes quieren ser un general, pibes y pibas quieren ser más independientes, ya no existe laburar en un lugar y jubilarte y vivir de eso. No, cambiaron como los deseos de, de la juventud, ¿no? Es lógico con los cambios que ha ido experimentando el mundo, la cultura, el capitalismo, la globalización y demás. Como decimos siempre acá, hoy los pibes de las ciudades occidentales tienen mucho más en que ver entre distintos países del mundo que en cualquier otra época histórica, ¿no? Entonces, una de las claves también de por qué era atractivo lo que proponía Milei para muchos jóvenes, creo que era porque les proponía un capitalismo como el que ven ellos en las redes. Vos antes de Internet, vos vivías más como encerrado en tu propia cultura, en tu propia comunidad, en tu propio barrio, no veías cómo vivían otros lugares del mundo, tenías capaz que películas, series, pero tampoco era algo, unas películas o algo, no era algo que le gustaba a todo el mundo, ir al cine o ese tipo de consumir ese tipo de cosas. Y, y me parece que la juventud fue teniendo acceso a cómo viven en otros lugares, ¿no? Cómo viven en otros países del primer mundo. Y básicamente es capitalismo de consumo y, e individualismo, ¿no? Es como seguir tu propio camino, ser tu propio jefe, hacer tu propia vida, no te esclavices, ¿no? Teniendo una familia, ¿no? No hagas algo por los demás ni siquiera por tu propia descendencia, ¿no? Haz algo por vos y disfruta vos. Es importante tu disfrute, tu felicidad. Y, y es loco porque por un lado tenés, ¿no? Hoy es toda esta vertiente más conservadora, ¿no? Y por otro lado tenías a los que te proponían, que te decían que era más importante la comunidad por sobre el individuo, que lo importante era incluir, que lo importante era la igualdad. Era también una ideología profundamente individualista, ¿no? Que es lo que decía al principio del programa. No hay nada más individualista que decirle al mundo que lo único que importa es tu visión personal de vos mismo, cómo te ves al espejo y qué crees vos de vos mismo. Y que no tenés que accionar, ¿no? Con tus acciones, aunque suene redundante, en la vida real, ¿no? Si vos crees que tenés coraje, lo tenés que demostrar en la vida real. O sea, vos no tenés coraje porque vos crees que tenés coraje, ¿no? Tenés coraje cuando lo demostrás y cuando los demás también lo perciben. Lo mismo que en tu imagen personal, vos podés creerte lo que vos quieras de vos mismo, pero después lo tenés que, ¿no? Corroborar en el mundo, en la vida real, con los otros, para ver si te devuelven lo que vos crees de vos mismo. Y ahí está todo lo que tiene que ver con tu percepción, con tu identidad, con la forjación de tu carácter, ¿no? Con tus mambos o con tus cosas, pero vos también vas creando tu personalidad en base a lo que te devuelve el otro. Es imposible, si no, vivir en sociedad si no tenés en cuenta lo que el otro percibe de vos, si no lo tenés en cuenta. Entonces, es como que yo lo que veo, ¿no? Que siempre estoy en contra de la Agenda 2030 y en todo esto de no tendrás nada y serás feliz, que al final las dos ideologías te llevan un poco lo mismo, ¿no? A que pienses solamente en vos, ¿no? Pensar que tu felicidad va a ser que sea la felicidad del otro, no creyendo que puede haber un equilibrio, ¿no? Entre tu felicidad y la comunidad en la que vivís. Entonces, y ninguna de los dos modelos te planteaba, digamos, algo eh, que debatamos un poco más eso, ¿no? Digamos, no tenés que ser comunista para vivir en comunidad y que haya un equilibrio entre las dos cosas. O sea, una de las cosas que yo veo mucho cuando me vine a vivir al interior, ¿no? Que muchas de las grandes obras que hay acá, ¿no? Iglesias, teatros, cines y lugares, digamos, culturales o clubes que tienen una arquitectura de la puta madre, tienen una cosa espectacular y demás, y se hicieron todo en esa época de la Argentina que Milei le gusta, ¿no?
en donde había poco Estado y la mayoría de esas grandes obras y grandes cosas que se hacían en comunidad eran hechas por la comunidad y se juntaban los italianos y te hacían el cine italiano, se juntaban los españoles y te hacían un teatro, y eran de distintas organizaciones de comunidades. Y ahí te das cuenta que, aunque que no pasa por el tema de la comunidad y ese equilibrio entre el individuo y la comunidad, no pasa solo por el rol del Estado o por la cultura individualista o la cultura socialista. Pasa que cuando tenés un Estado chico, pero que te permite o que tenés un Estado, digamos, que te permite, digamos, hacer tu proyecto de vida, ¿no? Sin demasiadas complicaciones, logra también que te juntes con tus pares y que esas obras o esas cosas que vos querés las hagas en comunidad, ¿no? Entonces, se puede lograr de las dos maneras. Y yo creo que el problema del progresismo y esta transformación que tuvo, digamos, el peronismo y eso, es en plantear que la única manera del desarrollo personal, individual y en comunidad es a través del rol del Estado. Y eso es erróneo. Eso es erróneo. El Estado no está para garantizarnos nuestra felicidad y garantizar nuestro equilibrio en sociedad. El Estado está para garantizar otras cosas que nos permitan realizarnos como personas, como individualmente y en comunidad. Y esa discusión no se plantea, se plantean siempre discusiones bobas y cayendo, viste, siempre en una pelea ideológica.